Bueno, muchas gracias por asistir a la convocatoria de una última sesión del curso de Pensamiento Lógico Matemático, correspondiente a la unidad 3, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Quien les habla esta noche, Nevardo Alonso Ayala Rojas, y nuestra directora, la ingeniera Carolina Castaño, quien es la encargada de dirigir el curso. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre la teoría de conjuntos. Primero que todo necesitamos saber o conocer o recordar más que todo qué es un conjunto. Conjunto se puede entender como una colección, una agrupación, una reunión de diferentes objetos o elementos que tengan una misma característica. ¿Bien? Por ejemplo, aquí podemos definir un conjunto de personas según su profesión. Entonces nosotros sacamos y reunimos un grupo de personas que destacamos su profesión. Entonces podemos llamarlo conjunto de personas según su profesión. Tenemos también este conjunto. Como ven, son marcas de carros japoneses. Entonces podemos decir que son marcas de carros japoneses, el conjunto de marcas de carros japoneses. ¿Cómo se denota un conjunto? Los conjuntos siempre se escriben o se denotan siempre por medio de las llaves o los llamados corchetes. ¿Sí? Al comienzo se les va a poner una letra mayúscula referente al contenido, a sus elementos. Si vamos a hablar de carros, pues pondríamos una C. Si vamos a hablar de estudiantes, pondríamos una E. ¿Sí? Algo que tenga referencia a lo que se está utilizando. Siempre va a ser en mayúscula. Y sus elementos dentro de los corchetes lo vamos a separar mediante una coma. Por ejemplo, tenemos el conjunto de las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos definirlo el conjunto L, que sería las letras A, B, C, etcétera, etcétera, X, Y, Z. Bueno, relación de pertenencia. ¿Cómo se dice que un elemento pertenece a un conjunto? Siempre se le escribe que un elemento pertenece a un conjunto cuando se expresa, por ejemplo, en esta forma, 2, el símbolo de pertenencia a la letra M. También tenemos el no pertenencia. Por ejemplo, podemos decir 5 no pertenece al conjunto M. ¿Sí? Esa es la forma que podemos decir que es una relación de pertenencia. ¿Cómo determinamos los conjuntos? Los conjuntos los podemos determinar por extensión. ¿Sí? Extensión es cuando nombramos los elementos separados por las comas. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos el conjunto de números pares mayores que 5 y menores que 20. Tenemos el conjunto A, donde miramos el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16 y 18. Como ven, aquí estamos nombrando cada uno de los elementos que corresponden al conjunto que se escribió. Otra forma de poder definir, de poder determinar un conjunto es por comprensión. Por comprensión siempre lo vamos a llamar cuando tenemos el nombre específico de los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, observemos aquí que tengo el conjunto P y dentro de ellos tengo el nombre de los números dígitos. ¿Por qué números dígitos? De acuerdo al ejemplo anterior, tenía el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9, que no todos sabemos corresponden a números dígitos. A números dígitos. Entonces podemos decir que por comprensión decimos el conjunto P corresponde a los números dígitos. ¿Bueno? La otra forma de determinar un conjunto es por lenguaje formal. El lenguaje formal determinamos cuando hablamos de un X tal que X. Cuando lo empezamos con un X tal que X, es cuando ya estamos hablando en un lenguaje formal. Por ejemplo, de acuerdo al ejemplo anterior, ¿se acuerdan de los números dígitos? Podemos decir que P, en el conjunto P, se tiene un X tal que ese X es igual a un dígito. Es igual a un dígito. Bueno, entonces, si nosotros tenemos el conjunto D,
que sería el conjunto me estaría representando de los días de la semana, ¿cierto? Tenemos el conjunto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, en lenguaje formal lo podemos decir que el conjunto D es igual a un X tal que ese X, un X tal que ese X es igual a un día de la semana. Esa es la forma de poder determinar un conjunto en lenguaje formal. ¿Qué clase de conjuntos nosotros tenemos? Tenemos el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel que carece de elementos, que no tiene elementos. El conjunto unitario es el conjunto que tiene un solo elemento. Su mismo nombre lo dice, unitario, un solo elemento. El conjunto finito es aquel que tiene un número limitado de elementos, los cuales podemos contar. Entonces, cuando encontremos eso, podemos decir, cuando podemos contar la cantidad de elementos, podemos decir que es un conjunto finito. También tenemos el conjunto infinito. El conjunto infinito es aquel que no se le puede definir qué cantidad de elementos tiene. ¿Eh? El conjunto universal es el que hace referencia a todos los elementos característicos de un conjunto y se representa por la letra U. Por ejemplo, el universo o conjunto universal de los números es el conjunto de los números complejos. Ese es un universo, el universo de números complejos. También tenemos el universo de estudiantes, el universo de vehículos, el universo de mascotas, el universo de aves. El universo es el que me va a abarcar todo, absolutamente todo elemento u objeto que se encuentre dentro de su característica. ¿Qué relaciones encontramos entre los conjuntos? El primero está la inclusión. La inclusión es cuando decimos que hay un conjunto dentro de otro. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que tiene un conjunto, todos los elementos que tiene un conjunto se encuentran dentro de un conjunto mayor. En este caso podemos decir que el conjunto A, miren aquí el ejemplo, el conjunto A, los elementos del conjunto A pertenecen o están incluidos dentro del conjunto B. ¿Sí? Están incluidos dentro del conjunto B. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto B tiene todos los elementos correspondientes al conjunto A. La otra relación es la igualdad de conjuntos. La igualdad de conjuntos es cuando tenemos conjuntos iguales. El número de elementos y la cantidad de elementos son iguales. Por eso lo llamamos igualdad de conjuntos. Otros son conjuntos disyuntos o disjuntos, como lo deseen expresar. Son aquellos que no tienen elementos comunes. ¿Sí? Tienen la misma característica, pero no tienen elementos comunes. Entonces lo podemos llamar conjuntos disyuntos. Bien, ¿qué operaciones entre conjuntos podemos encontrar? Nosotros trabajamos en el curso 4 operaciones básicas. La primera es la unión. La unión, ¿qué es la unión? Es la agrupación en un solo conjunto de todos los elementos que conforman los diferentes conjuntos. ¿Sí? En otras palabras, reunimos en un conjunto único los elementos de dos conjuntos o más, de dos o más conjuntos. Ejemplo, tengo el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El conjunto B con 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando yo lo represento gráficamente, hago esto. Y para poder realizar la unión entre conjuntos, realizo esta operación. Pero para poder definir y demarcar, demostrar que estoy haciendo la operación entre conjuntos, siempre tengo que sombrear el conjunto. Si yo no sombreo el conjunto, no estoy representando la operación que estoy simbolizando. ¿De acuerdo? Recordemos, siempre sombrear la operación que estamos haciendo. De tal forma que nos va a quedar la operación de A unión B será igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O en la agrupación de todos los elementos en uno solo. ¿Cómo nos queda en lenguaje formal? Nos quedaría A unión B de un X tal que ese X pertenece al conjunto A o el X pertenece al conjunto B.
¿cierto? Estos símbolos del O, del I, ya los conocemos, ya los podemos identificar. Entonces, ¿qué nos dice? Que si están en un conjunto o pueden estar en el otro conjunto. Esa es la unión entre conjuntos. ¿Cuáles son las propiedades de la unión entre conjuntos? Las propiedades son, si unimos el conjunto A con el mismo conjunto A, pues vamos a tener el mismo conjunto A, ¿cierto? Si unimos A con B, pues vamos a tener, va a ser lo mismo que si unimos B con A. Si unimos el conjunto A con el conjunto vacío, pues vamos a tener el mismo conjunto A y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esas son algunas propiedades de la unión. Tenemos otra operación que se llama la intersección de conjuntos. ¿Qué es la intersección de conjuntos? Es cuando se representan o se encuentran los elementos comunes que están, o los elementos repetidos que están en los dos conjuntos. ¿Sí? Lo representamos siempre con esta V volteada, con esta U volteada. La unión era con una U, aquí va a ser con la U volteada, que nos va a representar la intersección. Pero la intersección es la que nos va a representar los elementos repetidos tanto en un conjunto como en el otro. Miremos el ejemplo. Tenemos el conjunto A y el conjunto B con los mismos elementos. Los representamos simbólicamente. Al realizar la intersección, nosotros tenemos que marcar cuál será la intersección. En este caso, la intersección va a ser 5, 6 y 7. ¿Sí? Son los números o los elementos repetidos de los dos conjuntos. ¿Listo? Por lo tanto, mi respuesta será la intersección entre el conjunto A y el conjunto B será igual a 5, 6 y 7. ¿Cómo lo hago en lenguaje formal? Pues me va a quedar que la intersección entre A y B será igual a un X, tal que ese X pertenece al conjunto A y ese X pertenece al conjunto B. ¿Qué quiere decir? Está tanto en uno como en el otro. ¿Listo? Esta operación también tiene unas propiedades. La propiedad de la intersección, que si hacemos la intersección de A con A, pues vamos a tener el mismo conjunto A. La intersección de A con B, pues va a tener la misma intersección que si fuera de B con A. La intersección entre A con vacío, pues la intersección común será el vacío porque no tienen elementos. Y la intersección entre A universal, pues será el mismo conjunto A. ¿Se acuerdan como el de la inclusión? Exactamente. Y así con las otras propiedades que tenemos demostradas en la diapositiva. Otra de las operaciones que tenemos es la diferencia entre conjuntos. Diferencia entre conjuntos es cuando le quitamos los elementos de un conjunto al otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a hacer la operación de resta entre conjuntos, entre A menos B, pues quiere decir que al conjunto A le voy a quitar todos los elementos que tiene el conjunto B. ¿Sí? Voy a quitarle. ¿Y cuál serán los valores resultantes? Pues los elementos que me queden del conjunto A. Bueno, entonces tengo el conjunto A, el conjunto B, lo mismo, lo represento gráficamente y hago la operación. Si yo resto A menos B, ¿cómo me va a quedar el resultado? Entonces, observemos. Si yo le quito al conjunto A, le quito el conjunto B, pues el resultado me será el 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Porque son los elementos que me quedan del conjunto mayor, al que le estoy quitando los elementos. Entonces, la respuesta va a ser A menos B, o sea, la diferencia entre conjuntos de A y B será igual a 1, 2, 3 y 4. Bueno, ténganlo en cuenta. En lenguaje formal, me va a quedar que A menos B será igual a un X, tal que ese X pertenece al conjunto A y ese X no pertenece al conjunto B. Ese es el lenguaje formal. Entonces, ese X, ya sabemos que un X, estamos hablando de un elemento cualquiera, un elemento X, tal que ese mismo elemento X, que es el número o ese elemento X, pertenece al conjunto A y ese X o ese elemento no pertenece al conjunto B. Bueno, la tercera operación que tenemos, mentiras, será que al restar A menos B vamos a tener lo mismo que B menos A. Pues miremos, cuando nosotros restamos B menos A,
Pues entonces representamos, miramos y observamos que la respuesta va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Porque aquí el conjunto mayor va a ser el conjunto B, y el conjunto B le vamos a quitar los elementos que tiene el conjunto A. Por lo tanto, la resultante va a ser 8 y 9. Entonces, al restar B menos A, me va a quedar 8 y 9. ¿Listo? Lo mismo en el lenguaje formal, me va a quedar B menos A va a ser igual a un X, tal que ese X pertenece al conjunto B, y ese X no pertenece al conjunto A. Fíjense que es lo mismo que en el anterior, A menos B, pero aquí se cambió de posición tanto la B como la A. ¿Sí? Estos cambiaron de posición. Antes estaba aquí, este otro estaba acá. Listo. Nosotros tenemos también una que se llama la diferencia simétrica. ¿En qué consiste la diferencia simétrica? Es cuando hacemos una... lo representamos, mire. Antes de todo, esa diferencia simétrica, la representamos con este triangulito. Este triangulito lo encontramos en Word. Ahí lo encontramos. Nos demoramos en encontrarlo, pero ahí está, para que podamos utilizarlo en nuestra representación matemática. Bueno, entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? Es cuando a un conjunto le resto los elementos de otro, pero su resultante va a ser igual a los elementos sobrantes de los dos conjuntos. ¿Ya? Entonces, la respuesta será igual a los elementos que me sobran tanto del conjunto A como del conjunto B. Bueno, a diferencia de la diferencia simétrica, de la resta simétrica, de la diferencia entre conjuntos, que me iba a quedar únicamente los elementos sobrantes de un conjunto, ¿cierto? Entonces, mientras que en la diferencia simétrica me va a quedar los resultantes, los elementos resultantes de los dos conjuntos una vez se haga la operación. Miremoslo en el ejemplo. Tenemos los conjuntos A y el conjunto B. Si los unimos y vamos a hacer A diferencia simétrica de B, pues entonces, ¿cuáles son los que voy a quitar? Pues voy a quitar los elementos comunes que me quedan, es decir, el 6, el 7 y el 5. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los resultados? Pues me va a quedar el 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Esa es la diferencia simétrica. Entonces, en la diferencia simétrica simplemente voy a eliminar los elementos comunes, los elementos repetidos, y voy a dejar los elementos sobrantes de los dos conjuntos. No les vaya a olvidar porque esto es clave para el desarrollo de los demás ejercicios. ¿Cómo me va a quedar? Entonces digo, A diferencia simétrica de B será igual a 1, 2, 3, 4, 8 y 9. ¿Listo? Esa es la diferencia simétrica. En lenguaje informal me va a quedar que la diferencia simétrica será igual a un X, tal que ese X pertenece al conjunto A, o ese X pertenece al conjunto B. Y el X no pertenece a la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. El X no pertenece a la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Bueno, bien. El complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Es la cantidad de elementos que le hacen falta a un conjunto para que sea igual al universal. ¿Sí? La cantidad de elementos que le hacen falta a un conjunto para que sea igual al universal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conjunto A y quiero hacerlo igualito al universal, pues tengo que mirar qué elementos no tiene mi conjunto A para podérselos agregar y ese será mi conjunto complemento. ¿Cómo lo vamos a representar? Algunos autores lo representan con una comita. En sus guías aparece una C elevada al lado de la letra. Entonces, esa C que parece elevada es la que me va a representar el complemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos a llamar A complemento o complemento de A. Bueno, generalmente para no enredarnos lo llamamos A complemento. Entonces le decimos A complemento, en lenguaje formal le decimos que hay un X
tal que ese X pertenece al universal y el X no pertenece al conjunto A. ¿Qué quiere decir? Que está en el conjunto grande, pero no se encuentra en el conjunto específico. ¿Sí? Ese es el complemento de un conjunto. Entonces, si nosotros queremos hallar el complemento del conjunto A, pues simplemente cogemos el universal y le restamos los elementos que tiene el conjunto A y vamos a obtener como resultante todos los elementos sobrantes y que le hacen falta al conjunto A. Y esos son los que vamos a llamar complemento de un conjunto. ¿Listo? Bueno, en ese ejemplo, aquí lo podemos ver. Entonces, yo tengo el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y el conjunto A 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué elementos le hace falta al conjunto A para que sean igual a universal? Pues si nosotros somos observadores, vamos a mirar que nos hace falta el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿cierto? Entonces, ese 2, 4, 6 y 8 será el complemento, el A complemento, el conjunto A complemento, y ese será el que me va a acompañar o me va a complementar al conjunto A para que sea igual al universal. ¿Listo? Entonces, esos elementos que le hacen falta a ese conjunto son los que vamos a encontrar para que sea igual al conjunto universal. Bueno, no se vayan a enredar con esto, no se van a confundir, porque simplemente necesitamos saber que para poder hallar el complemento de un conjunto es simplemente los elementos que le faltan a ese conjunto. No más. Pare de contar. ¿Listo? Entonces, más claro. Aquí tenemos el conjunto universal. Conjunto universal con los diferentes números. Y tenemos el conjunto A. Ese es el conjunto A. El 1, el 3, 5, 7 y 9. ¿Cuál es el complemento? Pues todos los que están por fuera, miren. Todos los que están por fuera y marcados en color verde son los que vamos a llamar complemento de un conjunto. Entonces decimos, complemento A complemento será igual a 2, 4, 6 y 8. ¿Listo? Las propiedades, pues si tenemos A complemento, del complemento pues será el mismo A unido con A complemento será igual al universal. A o intersección entre A complemento pues será vacío porque no existe. El complemento del universal tampoco existe porque el universal es universal, no le hacen falta elementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta de los asistentes? A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿O claro hasta ahí hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí está claro? Bueno, Señor. correcto. Sí, señor. Listo, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdón, me tomo aquí un pantallacito para tener esta evidencia. Bien. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestros 4 ejemplos, nuestros 4 ejercicios? Entonces, para el primer ejercicio que tenemos allá, ojo que aquí viene lo bueno. Lo anterior era teoría, era esta información que nos suministran. Aquí vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, en el primero, recuerden que tenemos que publicar en el foro qué letra de ejercicios vamos a solucionar. ¿Para qué? Para evitar inconvenientes con demás compañeros que digan que no, que yo seleccioné eso y que mi otro compañero seleccionó los mismos. Entonces, publicando qué letras seleccionaron para que así se eviten inconvenientes. ¿Listo? Ya simplemente voy a desarrollar los ejercicios correspondientes a la letra A, B, C, D o E. Bien, nos proporcionan una bibliografía. Si la quieren leer para complementar lo que les haga falta, pues entonces listo, la leen. Si no ven que no la necesitan, pues listo, no hay ningún problema. Y empezamos a solucionar. Allá, ustedes en su guía de trabajo van a encontrar el planteamiento de estos 5 ejercicios. Ya sabemos, tenemos que seleccionar uno. ¿Sí? Entonces, si seleccionamos uno de esos, ¿qué tenemos que hacer? Allá nos piden que tenemos que determinar por extensión el conjunto seleccionado. Bueno, ya sabemos una cosa. 2,
hallar la cardinalidad del conjunto o hallar el cardinal de un conjunto. 3, identificar qué clase de conjunto es, si es finito, infinito o unitario. A ver, aquí Gabriel me pregunta, y en caso de que un compañero tenga el mismo, pero no haya interactuado en el foro, ¿eso no podría ser plagio, cierto? No, no es plagio. Eso es simplemente una repetición de tema. Plagio es cuando le cogen su mismo trabajo y lo presentan, pero con otro nombre. ¿Sí? A eso le llamamos plagio. ¿Listo? Por ahora sería una confusión, una repetición de temas, pero eso ya va en el juicio del tutor si se los acepta o se los anula. ¿Listo, Gabriel? Bueno, continuemos entonces. Con ese ejercicio, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Entonces, determinamos por extensión el conjunto, hallamos el cardinal e identificamos la clase de conjunto. Esos son los tres elementos que nos piden que hagamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Digamos que ya seleccionamos el ejercicio, que fue este. ¿Sí? Seleccionamos este ejercicio. Dice, el conjunto A, donde hay un X tal que X pertenece a los naturales y ese X es un número primo que está entre el 2 menor que igual que X mayor que 15. Uy, suena complicado, ¿no? Pero no nos asustemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ya nos dicen que es un número primo, que son los números primos. Ah, bueno, números primos, listo. ¿Desde dónde? ¿Dónde? Nos dicen que desde el 2 al 15, pero ojo al interpretar esto. Si nosotros vemos esto, este pedacito, ¿cómo se interpreta esto? Esto se escribe, como está escrito al revés, vamos a escribirlo al derecho. Esto va a ser igual a X mayor o igual que 2. ¿Listo? Este pedacito de 2 menor o igual que X, como está al revés, al voltearlo me va a cambiar de forma, de ubicación, el conector y me va a decir ahora sí que existe. ¿Listo? Entonces aquí me dice que hay un X que tiene que ser mayor o igual que 2. Y al tomar el otro, pues como si está bien escrito, pues yo no voy a tener necesidad ni me voy a complicar, ¿no? Ya sé que hay un X que es estrictamente menor que 15. Entonces, ojo aquí esta parte. Cuando me hablan de mayor o igual, cuando me hablan de mayor es o igual, tengo que tener en cuenta ese número. Ese número lo tengo que nombrar cuando me hablan de mayor o igual o menor o igual. ¿Listo? Tengo que tener en cuenta ese número. Pero si me hablan de estrictamente menor, ese número no lo voy a tener en cuenta. Ese número no lo voy a nombrar en mi resultado, porque me dicen que tiene que ser menor que 15. Si es menor que 15, pues 15 es igual a 15, entonces no lo voy a nombrar. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Cuando es estrictamente menor o mayor, no lo nombro. Cuando es menor o igual, sí lo nombro. Bueno, entonces, ya como tengo esto identificado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me dicen que hay un número entre 2 y entre 15, ¿cierto? Entonces, ahí tendrán que haber unos elementos que existen. ¿Y cuáles son? Pues yo tengo que hallarlos, tengo que nombrarlos precisamente. ¿Cuáles serán esos? Pues van a ser el 2, precisamente, por lo que me dicen mayor o igual. Entonces, nombro el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 3, 5, 7, 11 y 13. ¿Sí? ¿Listo? Pero el 15 observen que no lo estoy nombrando. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que es estrictamente menor. Si fuera menor o igual, aquí sí estaría incluido. Pero como no me lo están nombrando, pues entonces no lo voy a tener en cuenta en mi respuesta. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, como no están nombrándome que es menor o igual que 15, pues ese 15 no lo nombro en mi respuesta. Y aquí como me dicen que el X es mayor o igual que 2, pues el 2 sí lo voy a nombrar en mi respuesta. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Listo, ya tengo la primera parte.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues hallar la cardinalidad. ¿En qué consiste la cardinalidad o qué es el cardinal de un conjunto? Es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto que lo están conformando. En este caso, el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 elementos. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es igual a 6. ¿Listo? La cardinalidad del conjunto A es igual a 6. Listo, mire, ya tengo la segunda parte. Ahora la tercera me dicen identificar qué clase de conjunto es finito, infinito o unitario. Pues como pude contar la cantidad de elementos, ¿cierto? Puedo decir exactamente que es un conjunto finito. Entonces yo escribo, el conjunto A es finito. ¿Es de clase finito o es finito? Como lo quieran escribir. Y listo, pare de contar. Lo desarrollo, lo entrego en Word, lo subo al foro para realimentación de mi tutor que me diga si está bien o está mal. ¿Listo? ¿Quedó claro este primer ejercicio? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Listo. Muy bien, muchas gracias. Listo. Bien, eso es lo que tenemos que hacer con nuestro ejercicio número 1. Listo, gracias, Gabriel. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer con el ejercicio número 2? En el ejercicio número 2 de nuestra guía, también nos proporcionan una literatura, una bibliografía. Lo mismo, si la quieren leer, pueden hacerlo. Está en su derecho, está en su deber si quieren hacerlo. Si no, si ven que no es necesario, pues listo, solucionamos. ¿Qué es lo que van a encontrar allá? Ustedes van a encontrar unos diagramas de Venn con unas operaciones entre el conjunto allá, ¿sí? Entonces está el conjunto, el problema A, el problema B, C, D y E. No son estos, son parecidos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez seleccionada la letra, en cada uno de los diagramas de Venn vamos a representar esa operación entre conjuntos. Es decir, esta operación, esta primera operación, voy a representarla en ese diagrama. Y esta otra operación voy a representarla en este otro diagrama. Y una vez encontrar la solución, digo si son iguales o si no son iguales. Si cumplen con la igualdad o no cumplen con la igualdad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a sombrear simplemente las operaciones entre conjuntos. No tengo que agregarle números, no tengo que agregarle letras, sino simplemente vamos a sombrear la parte correspondiente a la operación entre conjuntos. ¿Listo? Ejemplo. Allá tenemos que nombrarlos. Ya nombramos el conjunto universal. Pueden ustedes utilizar los mismos nombres para todos los ejercicios. No hay ningún problema. Nombren los conjuntos. No es necesario que le pongan nombres tan largos. Utilicen nombres cortos para que no se demoren tanto escribiendo eso y no pierdan tiempo en algo que no nos va a beneficiar tampoco, ¿sí? Ya simplemente pongámosles estudiantes de cálculo, pues le ponemos la C, estudiantes de matemática le ponemos la M, estudiantes de trigonometría álgebra, pues le ponemos la T, simplemente a cada uno. En vez de poner A, B, C, le ponemos C, M, T. Y listo. Bueno. Ahora, hecho esto, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos la primera operación entre conjuntos y vamos a representarla de forma gráfica. Entonces, cogemos la primera. Bueno, que será A, diferencia simétrica. Tengo A, diferencia simétrica entre B, unión C. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Ojo, ojo estudiantes. Lo primero vamos a hacer la operación que se encuentra dentro del paréntesis. Es lo primero que vamos a hacer. Esa es la primera operación que vamos a hacer. La que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, como es la primera, voy a representarla en ese diagrama de Venn. ¿Sí? Y listo. Voy a sombrearla, mire. Ojo, únicamente lo que está dentro del paréntesis, que es el conjunto B unido con el conjunto C. Observen que aquí no tiene nada que ver el conjunto A. Ojo,
No es que digan, ay, no, pero ¿cómo voy a utilizar parte del conjunto A? No, el conjunto A no está jugando aquí. Olvídense que existe el conjunto A, porque únicamente estamos trabajando con lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esto será el conjunto B, ¿eh? Y este otro será el conjunto C. Y como ven, está sombreado todo, porque es la unión de los dos conjuntos. ¿Listo? Ojo, ojo con eso, que a veces se dice, no, pero ¿cómo voy a utilizar parte del el A? No tiene nada que ver porque estoy trabajando únicamente con los conjuntos B y el conjunto C. Bueno, listo. Una vez hecho eso, le voy a unir, voy a representar el conjunto A. Entonces, cojo el diagrama y represento el conjunto A. Bien. Hecho esto, ahora sí, en un diagrama, uno las dos operaciones que acabo de hacer. Entonces, será completo A, diferencia simétrica, entre B unido con C. Y lo grafico. ¿Cómo voy a graficar? Pues mirando cuál es la parte común de cada uno, ¿cierto? Pero ¿por qué queda esa gráfica? Miremosla. ¿Qué nos queda repetido aquí en estas gráficas? Entonces, esta parte la repetimos, aquí no está repetida, ¿cierto? ¿Esta parte está repetida? Tampoco, ¿cierto? Mire, aquí está tampoco. ¿Esta parte también está repetida? No, tampoco está repetida. ¿Esta está repetida? No, mire, aquí tampoco. Ahora miremos las que están repetidas. ¿Sí? Miremos a ver. ¿Esta está repetida? Sí, está repetida aquí. ¿Esta está repetida? Sí, también está repetida. ¿Y esta está repetida? También está repetida. Entonces, ¿cuál va a ser el resultante? Pues únicamente lo que se me repitió. Es decir, lo que rayé en color verde, que será mi respuesta al ejercicio. ¿Listo? Y ya tengo mi primera gráfica. Ahí la guardo y empiezo a solucionar la siguiente. ¿Listo? Miren, fácil, ¿cierto? Listo, ya tengo mi primera gráfica. Ahora voy a coger la siguiente operación matemática entre conjuntos y la voy a representar. Lo mismo. Entonces, utilizo la primera, cojo la primera. Dijimos que entre paréntesis, ¿cierto? Aquí hay dos paréntesis. Pues si hay dos paréntesis, el primero, lo más lógico que yo vaya a coger es el primero que está a la izquierda, ¿cierto? Eso ya lo conocemos desde las unidades anteriores que ya hemos pasado por el curso. ¿Sí? Primero voy a coger el de la izquierda hacia la derecha. Entonces cojo el primero, A, diferencia simétrica de B. Y lo represento en mi diagrama de B. Ojo, A y el conjunto B. El conjunto C no me está jugando aquí. Vuelvo y le repito, le recalco, el conjunto C no me está jugando aquí únicamente. Estoy hablando del conjunto A con el conjunto B. Entonces, listo. La diferencia simétrica del conjunto A y B, recuerden la operación que vivimos, que es únicamente los elementos sobrantes tanto de un conjunto, los elementos sobrantes tanto del conjunto A como los elementos sobrantes del conjunto B. ¿Listo? Listo, mire, ahí está representada la diferencia simétrica. Listo. Siguiente, voy a coger A diferencia simétrica de C. Entonces, cojo A diferencia simétrica de C y la represento. ¿Cómo la voy a representar? De la misma forma. Única y exclusivamente con el conjunto A y el conjunto C. En esta no me juega el conjunto B. El conjunto B no me está jugando, por lo tanto no lo tengo en cuenta. Entonces simplemente hallo la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto C. Entonces cojo los elementos del conjunto A y cojo los elementos sobrantes del conjunto C. Y listo, ya tengo representado. Hecho esto, ahora sí voy a unirlos tal y como me lo indica la operación arriba. Fíjense que vamos a unir las dos gráficas. Es decir, vamos a unir esta gráfica con esta otra y la unimos. ¿Listo? Entonces, decimos que A, diferencia simétrica de B, unido con A, diferencia simétrica de C, es igual a ¿qué? Pues lo mismo, hacemos miramos qué es lo repetido. Aquí está repetido esto, así está repetido. ¿Esto está repetido? Sí está repetido. Aquí no está repetido, mire. Aquí está repetido, no está repetido. ¿Esto está repetido? No está repetido. ¿Esto está repetido?
Esto sí está repetido. Esto está aquí, esto no. ¿Este está repetido? Sí, este está repetido. Ah, bueno, entonces voy a tener mi gráfica de la siguiente forma. Entonces, simplemente voy a unir esto y observo que me va a quedar únicamente esta parte. Ay, perdón, le cambié el color. Aquí. Esta partecita, que es la que más se me reparte, se me repite en las dos gráficas. ¿Sí? Entonces me va a quedar esta resultante de la operación entre conjuntos. Y listo, pare de contar. Bueno, listo, ya tengo mi otra gráfica. Ahora, yo ubico, si quieren hacer el mismo proceso, lo pueden hacer, desprendiendo o diferenciando así las operaciones. Bueno, ahora yo cojo mi gráfica primera y le pongo al lado la otra gráfica, el otro diagrama. Como veo que no son iguales, pues escribo esto y aclaro. No se presenta la igualdad entre las operaciones. Y listo, pare de contar. ¿Ya? Fíjense que simplemente es sombreando las operaciones. Y listo, presento Word, subo al foro, espero realimentación del tutor, si está bien o está mal. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Quedó claro? Segundo ejercicio. Sí, señor. Listo. Ya me confirman que ahí quedado claro por este lado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Ninguna? Ahí lo que, profe, ahí lo que nos toca es practicar y volver a repasar cuántas veces para que nos quede bien eso. Sí, Jairo, sí, 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 precisamente. Pueden coger los ejercicios, pues, aparte del de que ustedes desarrollen, pues pueden coger los otros para practicar, para entrenarse, ¿no? Porque esto, fíjense que es simplemente de poner un poquito de atención, un poquito de lógica a lo que estamos haciendo. Bien, entonces simplemente es repasarlo y volver a mirar qué es lo que se está haciendo. ¿Listo? Bien, Sí, señor. listo, Jairo. Bien. Continuamos entonces. Entonces, ya habiendo entregado mi segundo aporte, recuerden que los aportes no es que subirlos al foro para que nos dé la realimentación el tutor, ¿no? Sino que gracias, ¿qué saco con estar trabajando si no voy a recibir realimentación? Sería una falta de respeto. Bien, entonces, el tercer ejercicio. ¿En qué consiste el tercer ejercicio? En el tercer ejercicio también nos proporcionan la bibliografía, igual, mismo caso. Y nos van a proporcionar 5 diagramas de Venn. Nosotros ya sabemos que seleccionamos una letra con la cual vamos a trabajar. Entonces, si seleccionamos la letra A, vamos a coger ese diagrama de Venn para solucionar esas 4 operaciones entre conjuntos que nos están indicando en la guía. Ya hay unas 4 operaciones, no son estas, son similares, o bueno, algo parecido, ni parecido, pero bueno, son 4 operaciones. Ustedes tienen allá lo mismo, los bautizan, les ponen nombre, les dicen cuál es cuál, pueden utilizar lo que les digo, utilizar los mismos nombres en todos los ejercicios, no va a haber ningún problema, siempre y cuando sean de su originalidad, no van a ser de otros. Entonces, con ese diagrama de Venn que ustedes seleccionaron, van a representar cada una de estas operaciones entre conjuntos. Pero ¿cómo lo van a hacer? De la siguiente forma. Esta es la más fácil de todas. Entonces, cogimos este diagrama de Venn y listo. Vamos a graficar la primera operación. Digamos que la primera operación es B unión con C. Entonces, cojo mi diagrama de Venn y encierro en un círculo las cifras correspondientes a esa operación. ¿Ya? A me dicen que B unido con C. Ojo, B unido con C. El conjunto A, aquí, el conjunto A, en esta operación no se tiene en cuenta. No me va a bailar el conjunto A aquí para nada. Solamente estamos hablando del conjunto B y del conjunto C. ¿Listo? Ah, bueno, entonces es la operación entre el conjunto B y el conjunto C unidos. Entonces yo simplemente voy a encerrar los elementos del conjunto B en un círculo que será este otro, este otro, aquí y acá.
¿cierto? Ya uní el conjunto B y el conjunto C. ¿Listo? Ahora, la respuesta será igual a 6 más 4 más 5 más 9 más 8 más 3, igual 35. Si quieren dar el total, bien. Yo creo que deberían darle el total porque hay algunos tutores que son muy chinches y dicen, no puso el total y lo devuelven. ¿Listo? No es necesario, pero bueno, para evitar de pronto por ahí susceptibilidades con los tutores, entonces simplemente ponen el total. Y listo, pare de contar. Y así se soluciona. Fácil, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con las otras, con los otros problemas. O sea, digamos, si tenemos el A complemento, si allá nos aparece en A complemento, pues tengo que hallar los valores del A complemento. ¿Y cuál es el A complemento? Pues ustedes, ¿qué hacen? Pues cogen el conjunto A, y lo tapan con un dedo, con el dedo gordo de su mano izquierda. Lo tapan. Y todo lo que quede por fuera del conjunto A, todo lo que quede por fuera del conjunto A, este es el conjunto A, serán los elementos de la respuesta del problema. Ahora, ¿cuáles son? Pues tengo el 4, el 9 y el 3. Pero si resulta que yo tengo allá otro por fuera, otro 4, dentro del universal, pues ese 4 también me va a formar parte de la solución. Así ya lo haya nombrado, tengo que volverlo a nombrar. ¿Listo? Entonces, la resultante será aquí como arriba, como está arriba, 4 más 9 más 3, pero si está este otro 4, este otro también lo incluyo ahí, más 4. ¿Listo? A 4 más 4 más 9 más 3. No importa, no importa que esté repetido, lo voy a nombrar. ¿Por qué? Porque forma parte del complemento de ese conjunto. No lo olviden, para hallar el complemento de ese conjunto, simplemente tapo el conjunto y miro cuáles son los elementos que están por fuera de esos elementos. Si me dicen, bueno, esperen, hacemos aquí con este. Si me dicen A intersección B, pues simplemente voy a demarcar los elementos que están en la intersección. Pero si me dicen A intersección B complemento, ojo, ojo aquí, ojo con este que aquí sería interesante. A intersección B complemento, pues yo simplemente voy a tapar los elementos que están dentro de la intersección y voy a encerrar los que están por fuera, es decir, sería el 8, el 1, el 3, el 9, el 4. Y lo mismo, si tengo otro 4 por fuera, también voy a nombrar ese 4. Entonces, aquí la respuesta sería el 1 más 8 más 3 más 9 más 4 y más 4. ¿Listo? Esta será la respuesta si me están hablando del complemento de ese conjunto. Fácil, ¿cierto? Ténganlo en cuenta para poder desarrollar los ejercicios. ¿En qué momento me están pidiendo el complemento y qué es lo que tengo que hacer? Y listo. Pare de contar. En Word, lo desarrollo, lo subo al foro y espero realimentación. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo, Jairo, gracias. Gabriel. Emily no está por ahí. Angie tampoco, pero bueno, me imagino que sí quedó claro. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer con, eso es lo que tenemos que hacer con mis ejercicios de la guía de la unidad 3. Listo, Angie, muy bien. Gracias. Entonces, ya habiendo desarrollado el ejercicio 1, 2 y 3 y lo acabamos de subir al foro para recibir realimentación del tutor, pues ahora me dispongo a desarrollar el ejercicio número 4 de nuestra guía, ¿cierto? Entonces, el ejercicio número 4 me proporciona lo mismo, la bibliografía, y subo la bibliografía, leo la bibliografía si me necesito reforzar conocimientos y listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el ejercicio número 4? Pues fácil. Allá vamos a representar en ese diagrama de Venn-Euler la información que me estén proporcionando en el texto. Y
vamos a contestar las preguntas que están planteadas allá al final del ejercicio. Allá van a encontrar una literatura, un texto similar a esto. Este es el ejemplo que les traigo para la noche de hoy. Entonces, ¿qué nos dice? El planteamiento aquí dice, se encuestan 150 familias consultando por su nivel de educación actual y de sus hijos. Los resultados obtenidos son, 72 familias tienen hijos en enseñanza media, 71 en enseñanza básica, 38 tienen hijos en enseñanza universitaria. 16 familias tienen hijos en enseñanza básica universitaria, 30 familias tienen hijos en enseñanza media y básica, 22 familias tienen hijos en enseñanza media y universitaria y por último 10 familias tienen hijos en enseñanza básica, media y universitaria. Con la información anterior debemos deducir o contestar esas preguntas. Listo. Entonces, aquí ven las 3 preguntas que nos están planteando con la organización de esa información en mi diagrama de Venn. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácil, organizamos nuestra información. Entonces ponemos el universal, son 150 familias, el conjunto M tiene 72, que es la cantidad de familias que tienen en enseñanza media, en enseñanza básica 71, en formación universitaria 38, entre básica y universitaria tenemos 16, entre media y básica tenemos 30, entre media y universitaria tenemos 22 y en las 3 modalidades tenemos 10 familias. ¿Listo? Déjame que hay alguien que está pidiendo acceso, ¿no? Listo. Entonces, con esa información organizada, cojo mi diagrama de Venn e identifico cada uno de los conjuntos. Entonces, conjunto B, que será de básica, la M, que será de media, y la U, que será universitaria. La recomendación para solucionar este ejercicio es que empiecen o inicien desde el centro del diagrama, incluyendo la información del centro, la que se encuentra aquí, y después vayan hacia el exterior, hacia las afueras, hacia el segundo nivel y después pasen hacia el nivel 1. ¿Listo? De esta forma vamos a organizar mejor y me va a quedar bien distribuida de tal forma que no me queden sobrando elementos ni información que no me vaya a salir de los límites que me están nombrando ya. Entonces, como siempre voy a empezar desde el centro, pues entonces yo voy a buscar la información donde me atañen los 3 conjuntos. Allá me decían que habían 10 familias que tienen hijos en enseñanza básica, media y universitaria. Entonces, este número 10, voy a ubicarlo aquí, en el centro. Miren. ¿Listo? Listo. Ya tengo ubicado el primero. Listo. Ya hay 10 familias en enseñanza básica, media y universitaria. Ahora, me dicen que hay 22 familias que tienen hijos en enseñanza media y universitaria. Ojo, media y universitaria. Entonces yo ubico media y universitaria. Entonces media y universitaria. Bueno, en media y universitaria me dice que tienen 22 hijos. Entonces yo ¿dónde los voy a ubicar? Pues aquí. ¿Por qué? Porque me dicen media y universitaria. ¿Listo? Ese I es la intersección entre esos dos. Listo, son 22. Pero resulta que yo ya tenía 10 aquí, mírenlos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me hacen falta? Pues 10 a 22, pues me hacen falta simplemente 12. Y ubico ese número 12 ahí. De tal forma que al sumar 10 y 12, me dé 22, que es esta misma información que me están proporcionando aquí. ¿Listo? No se van a confundir. Listo. Ya tengo ahí. Ahora me dicen que hay 30 familias que tienen en enseñanza media y básica. Entonces yo ubico conjunto de básica y conjunto de media. Básica y media. ¿Listo? Sí, eso está fácil. Sí, Gabriel, eso es facilísimo. Perfecto, muy bien, me alegra que quede claro. Entonces, ya tengo 10. Me dicen que son 30. Entonces, ¿me hacen falta? 20. Listo. 20, yo ubiqué 20. Más 10 son 30, que son los que me saqué, y listo. Marcados. Ahora me dicen que tengo en básica y universitaria. Básica y universitaria. Entonces, escribo aquí y marco básica
y universitaria. ¿Listo? A ver qué me dicen. Bien, bien, Emil. Básica y universitaria. Como es básica y, ojo, y universitaria, pues voy a ubicar la información aquí. Entonces me dicen que son 16 familias, pero ya tengo 10 en el centro, pues 16 a 10 me faltan 10 a 6, 16 a 10, listo, me faltan solo 6. Lo ubico ahí y listo, ya tengo mis otras 16 familias. Y ya tengo cubierto los 2 niveles de información en mi diagrama de Venn. ¿Sí ven? De adentro hacia afuera. Ahora voy a coger los que están en más externos. Entonces me dicen 38 familias tienen hijos en enseñanza universitaria. Yo busco el conjunto universitario y me dicen que son 38, pero resulta que ya tengo 10 en el centro, 12 a un ladito y 6 al otro. Es decir, tengo 28. ¿Cuántos me faltan? 10, ¿cierto? 10. Pues esos 10 los voy a ubicar ahí. Listo, ya tengo ubicada el siguiente. Ahora voy con la siguiente información. Me dicen que hay 71 familias que tienen en enseñanza básica. Enseñanza básica, ubico el conjunto de básica y digo 71. Ay, mi chica, hay 71, pero ya tengo 10, más 20 son 30, más 6 son 36. 36 a 71, pues me hacen falta solo 35 elementos. Y esos 35 son los que ubico ahí. Listo. Ya marqué la siguiente. ¿Vale? Mire, así de fácil es eso. Y así ha sido todo el curso. De fácil. Y por último, me dicen que hay 72 familias que tienen en enseñanza media. Enseñanza media. 72 familias, pero ya tengo 10, más 20 son 30, más 12 son 42. A 72 me faltan solo 30 elementos. Y listo. Ya tengo desglosada mi información de ese texto en mi diagrama de Venn. Como ya distribuí correctamente estas cifras, que son las que el tutor va a revisar que me hayan quedado bien para poder contestar las preguntas, entonces ahí sí me dispongo a contestar esas preguntas. ¿Vale? Ya tengo distribuido. ¿Preguntas acerca de la distribución de las cifras en el diagrama de Venn? ¿Queda claro? ¿Me confirman? Por favor. ¿Queda claro? Gracias, Gabriel. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿No? Listo. Profe, disculpe. Señor, cuénteme. ¿Será que puede haber alguna confusión, por ejemplo, al cambiar el orden de las familias? ¿O eso sigue igual? No, las familias tienen que ser igual tal y como está ahí en el planteado. No hay pierde porque no hay confusión. Porque allá le dicen 16 en básica universitaria, pues tiene que ser en básica universitaria los 16. ¿Listo? Ahí Listo, no vamos a tener pierde porque todo está definido precisamente y lo que está escrito está. Ahí no va a tener ninguna confusión, no se preocupe, tranquilo. Ya, simplemente usted represente esa cifra, represéntela en el diagrama. Entonces esos 16 van a quedar aquí 10 a 6. ¿Listo? Y pare de contar. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bien, habiendo hecho esto, me dispongo a contestar las preguntas. Entonces, allá me dicen, el número de familias que solo tienen hijos universitarios, ¿cuántas serán? Pues según mi diagrama, solo son 10, ¿cierto? En el diagrama. ¿Por qué 10? Porque esta zona o esta otra es la que me aclara que la palabrita solo está haciendo referencia a ella. Esta palabrita solo se refiere solo a esta parte o solo a esta sección o solo a esta sección. ¿Listo? Dependiendo de lo que le estén nombrando. Pero como aquí le dicen solo en universitarios, pues como vamos a universitarios y miramos que es únicamente la sección solo de universitarios. ¿Ya? Pero si allá le llegan a decir solo básica y media,
solo básica y media, pues me van a hacer referencia a esta partecita. Borro mi tablero para que no me haga confundir con todo. ¿Listo? Si me dicen solo básica y media, pues si me dicen solo básica y media va a hacer referencia a este pedacito. No más. Solo básica y media. Pero si me dicen básica o media, ¿sí? Esa es otra. Si me dicen básica o media, me va a estar haciendo referencia a este, más este, más este, más este, más este otro y por último este otro. Esto es con el conector O. ¿Listo? Cuando hablamos de conector O, sí me están preguntando por los dos, por la cantidad de los dos conjuntos. Pero si me están hablando con el conector I, únicamente me están hablando de una partecita específicamente. Quiero que quede eso claro también para que no haga confusión. Listo. Entonces, allá la respuesta será 10 familias tienen hijos universitarios. ¿Listo? Listo. Ya habiendo contestado la primera, contesto la segunda pregunta. Número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. En 2 niveles. Por lo tanto, tengo que mirar los que están en 2 niveles. Entonces, como son 2 niveles, pues básica, media, media universitaria y básica y universitaria. Entonces serán 6 más 20 más 12. Y saco la respuesta. 20 más 6 más 12 igual 38. Familias que tienen hijos en 2 niveles. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Listo. Esa es la segunda respuesta. Y la tercera pregunta, me dicen, el número de familias que tienen hijos que no estudian. Ah, es mi chica, ¿y eso cómo lo saco? Pues fácil, no nos vamos a enredar. Simplemente cogemos todos los elementos, todas las cifras que están en el diagrama de Venn, todas estas que están en el diagrama de Venn, todas estas. Y las sumamos. Y las sumamos. 35 más 20 más 10 más 6 más 30 más 12 más 10. Me da 123. Esas son las familias que sí tienen hijos estudiando. Familias que sí tienen hijos. Cuando están dentro del diagrama de Venn es porque sí están haciendo algo. Cuando no están por dentro del diagrama es porque no están haciendo nada. ¿Listo? ¿De dónde sale este 27? Pues fácil. ¿Se acuerdan cuánto era el universal? ¿Cuánto era universal? De 150, ¿cierto? Ah, bueno, entonces cojo esos 150, le resto los 123 que sí están haciendo algo y voy a obtener mi respuesta, que son 27. Por lo tanto, la respuesta será 27 familias no tienen hijos que no estudian. ¿Listo? Y listo. Pare de contar. Soluciono mi ejercicio, lo presento en Word, lo subo al foro y espero realimentación de mi tutor. ¿Listo? A mí se me hace que los 2 últimos talleres estaban muy sencillos. Sí, todos, ¿no? Todos, Gabriel, en realidad todos son sencillos. Lo que pasa es que a veces nos confundimos, pero en realidad si miramos, todos son completamente fáciles. ¿Listo? No se asusten por eso, que todos los ejercicios son facilitos precisamente para no complicarle la vida. Bien, hecho eso, ojo, estimados estudiantes, entrego mis trabajos en el foro, ya tengo publicadas mis participaciones y voy a separar la cita para la sustentación de mi trabajo. ¿En qué consiste la sustentación del trabajo? La sustentación de uno de los ejercicios que acabo de desarrollar y subir al foro. ¿Listo? Es una entrevista con su tutor. No va a superar los 15 minutos, máximo 15 minutos que se encuentre con él, dependiendo. Les recomiendo conexión a internet que sea buena y verifiquen audio y video de una vez, para que no van a tener demoras en el desarrollo de esto. ¿Listo? Es simplemente una entrevista, no mayor a 15 minutos. Y esa sustentación va a ser después de que se haya cerrado la realimentación en el foro. Recordemos que los trabajos que subamos a los foros vamos a recibir realimentación desde el día 20, antes de ayer que empezó, hasta el 7 de enero. El 7 de enero, después del 7 de enero, no van a recibir realimentación,
de los errores que tuvieron en sus trabajos. Bueno, entonces por eso les recomiendo, súbanlo a tiempo para que obtengan esa realimentación y puedan hacer las correcciones respectivas y entregar un buen producto. Hecho eso, se disponen a separar la cita de la sustentación con su tutor. ¿Cómo lo van a hacer? Allá su tutor les compartió en el foro introductorio un enlace donde dice tutor fulanito de tal, sedmore.com. Y eso van a separar ustedes las fechas de sustentación. Recuerden que esa fecha de sustentación va desde el 8 de enero al 31. ¿Listo? Del 8 al 31. Entonces, si no tienen la cuenta de Skype, ábranla. Si ya la tienen, envíenle el contacto a su tutor para que puedan realizar ese encuentro por medio sincrónico vía Skype. ¿Vale? ¿Cómo van a separar la cita? Bueno, habiendo entregado el trabajo con sus respectivas normas, con el número del trabajo, el número del curso, el número de su grupo, el número de la tarea y su nombre. Recuerden que tiene que tener la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, la conclusión y las referencias bibliográficas. Pero esto lo entregan una vez hayan sustentado. ¿Listo? Por ahora que estén allá los aportes y entrega de sus trabajos. Ya cuando vean que está bien, entonces ahí sí lo suben al entorno de evaluación para recibir la respectiva calificación. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo van a hacer? Tienen que tener el archivo, cuando se encuentren con su tutor, tienen que tener el archivo en su computadora abierto para que puedan compartir pantalla. Miren que le sea en la cuenta de Skype que ustedes le compartieron. ¿Listo? Hagan pruebas de sonido y cámara, que estén funcionando perfectamente. Tengan a la mano el documento de identidad. Tienen que mostrárselo a su tutor en la cámara para que tome el registro de la participación. ¿Listo? Y estar pendientes de la hora y la fecha. Recordemos que la sustentación sincrónica por Skype me van a dar 80 puntos. 80 puntos por entrevistarme con el tutor. ¿Listo? Pero si yo no me quiero entrevistar con el tutor y quiero entregar otra forma, pues ya me van a bajar los puntos. Solo me van a valer 40 si yo presento el video explicando el ejercicio, ¿no? Pero por 40 puntos yo me entrevisto con el tutor, lo conozco y le sustento lo que hice. Ahora, si yo hice el ejercicio, si yo desarrollé los ejercicios, ¿por qué no se los voy a sustentar al hombre o a la persona, ¿cierto? Al tutor. Sí, fácil. Si yo lo hice, pues, ¿cuál es el miedo? Dejo el mío a un ladito y me le presento, mire, profesor, yo le presenté mi ejercicio, lo hice así, encontré esto, desarrollé esto y listo. Son 80 puntos por la sustentación sincrónica. 40 si lo llegan a hacer en video. Yo les recomiendo que lo hagan de forma sincrónica. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, en el introductorio, como les decía, ya van a compartir un enlace así. Entonces, hacen clic ahí en ese enlace. En este caso voy a hacer el clic aquí en el mío. ¿Listo? Les va a aparecer una ventana así, con el nombre de su tutor. En este caso, pues, soy yo el que guió la sesión de la noche de hoy. Ay, no les he compartido la asistencia. Permítanme un momento, les comparto la asistencia para que vayan, ahorita puedan hacer ese registro. Bueno, denme un momentico, por favor. Aquí, registro de asistencia, como veo aquí, enlace de registro, recuerden, es la sesión número 3. Es la sesión número 3 y quien les acompañó en la sesión, Eduardo Rocha Ayala Rojas, así tal y como se lo estoy compartiendo. Bien, entonces, en el set... Profe, disculpe. Señor, cuénteme. Esto, al principio de la sesión había un link de una asistencia. ¿Ese es el mismo? Es el mismo, sí, señor. Es el mismo. Ahora. Es el mismo, Jairo. Gracias. Bien, entonces, no, señor, con gusto. Entonces, para separar la cita con su tutor, van a llegar aquí. Hacen clic aquí donde dice de acuerdo. ¿Listo? Seleccionan sustentación. Y allá les va a aparecer la fecha en que van a hacer las sustentaciones. Si seleccionan otra fecha, pues no les va a aparecer
que hay plazas disponibles, ¿no? Pero si seleccionan una de las fechas o siguientes, pues allá le va a aparecer la hora en que usted se va a agendar con su tutor. ¿Listo? Entonces yo digo, voy a hacer la sustentación el día 25 a las 9 para no madrugar tanto. ¿Sí? Se seleccionan, escriben su nombre, escriben su nombre, escriben el teléfono, escriben el correo electrónico, escriben algún comentario si quieren, su identificación, su cédula, su número de cédula es importante, y la cuenta de Skype. Ojo, la cuenta de Skype la escriben aquí por si acaso no le han enviado el contacto de su tutor para que el tutor los pueda contactar. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho eso, le dice reservar. Ya, bueno, aceptan normas y condiciones y reservar. Le sale el avisito de reserva y le va a llegar tanto al correo del tutor como a su correo cuando van a realizar la sustentación y a qué hora. Y listo, ya queda reservada su cita para poder presentar la sustentación. ¿Listo? Fácil. Entonces, recordemos, esa actividad inició el 20 de diciembre. Va hasta el 7 de enero para recibir realimentación por el tutor. Después del 8, del 8 al 31 de enero, van a hacer las sustentaciones. Y la actividad se cierra el 31 de enero. Ojo, no vayan a dejar perder ni pasar esas fechas. Es importantísimo. Peso evaluativo total de la actividad son 150 puntos. Es la actividad que más vale en el curso. Entonces, no perdamos. 150 puntos son 150 puntos, son importantísimos. Habiendo entregado los ejercicios bien desarrollados y la sustentación, tenemos fijos 150 puntos y aprobamos el curso. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Queda claro la solución de ejercicios, la sustentación con su tutor y todo lo que se tiene que hacer en esta actividad? Sí, señor. Listo, Jairo. Muy bien, gracias por confirmar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Queda claro? Bueno, gracias, Angie. ¿Cómo es que se consulta la cita? Bueno, eso es... espéreme, que aquí, Gabriel, ¿quedó claro lo de cómo reservar la cita para la sustentación? Sí. ¿Me confirma? ¿No? ¿Qué quedó duda, Gabriel? ¿En qué quedó duda? Nuevamente, Gabriel, repito aquí, ojo aquí. Entonces, mire, voy a hacer otra vez el proceso. En el foro, espere, paso aquí al foro, a ver si lo encuentro por aquí. Espere un momentico, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estaba por aquí yo. Aquí estoy. En el foro, sus tutores le proporcionaron un enlace similar a este. Mírenme aquí, les digo, mire, este es mi foro. Entonces, allá, su tutor les tuvo que haber proporcionado un enlace similar a este. ¿Listo? Este enlace es donde ustedes van a hacer clic para separar la cita. ¿Listo? Entonces, allá, hacen clic en ese enlace. ¿Listo? Hacen clic ahí y les va a salir esta página. Listo, listo. Aquí se lo estoy repitiendo. Listo. Pero ya vamos bien, ¿no? Entonces, estamos en el foro, llegamos aquí y ya estamos en este lado. Bueno, aquí, de acuerdo, hacemos clic en de acuerdo, hacemos clic en sustentación, seleccionamos la fecha, digamos que es el próximo lunes, bueno, el mismo sábado, yo quiero. Entonces, mira, ya le aparecen las horas en que tiene. Fíjense que el de las 9 ya no está, porque ya lo habíamos hecho. Entonces está 9:30, 9:15, 9:45, 10. Entonces, digamos, yo la quiero sustentar a las 10. Entonces, simplemente ingreso mis datos, el nombre, el número del teléfono, el correo electrónico,
el correo electrónico, lo subimos, los comentarios, como un comentario inicial, puedo realizarlo o no puedo realizarlo, bueno, alguna cosa. Su identificación, la cuenta de Skype, que es la que tienen que tener una vez la hayan abierto o la tengan, y le han reservado. Cuando le dan reservar, le va a llegar el aviso a su correo y el aviso a su tutor, verificando la fecha y hora de su sustentación, para que estén atentos. ¿Listo? Gabriel, ¿era eso? Bueno, parece que sí. Ah, bueno, listo, Gabriel, con todo gusto. ¿Alguna otra duda, inquietud respecto al proceso? ¿No? Bueno, listo. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles en la noche de hoy. Muchas gracias por su participación y por haber atendido esta última web del curso de pensamiento lógico matemático que tenemos en el curso. Ya me resta es desearles muchos éxitos en sus actividades. Ánimo, mire que el curso las actividades son totalmente fáciles del curso para que puedan obtener una buena calificación. ¿Listo? Unas felices fiestas de fin de año, pásenlos con texto, cuídense bastante y ánimos y gracias totales, como dice un Gracias, cantante. igualmente, ¿no? Muchos éxitos, con todo gusto, Aero. Una feliz noche y que estén muy bien. Ánimo, ánimo a pasar ese curso. Una feliz noche.